de haber evitado la alianza en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que a esta altura está claro que nosotros hubiéramos preferido que hubiera una alianza en la ciudad de Buenos Aires. Así lo intentamos, estuvimos todo el año acompañando al gobierno nacional, protegiéndolo, ¿no?, de los ataques del kirchnerismo y priorizando a los argentinos sobre nuestro interés partidario, sobre nuestra conveniencia partidaria, aún en los momentos en que hubo que acompañar decisiones difíciles que tuvo que tomar el presidente Milei. Y la verdad es que nos sorprendió que en la ciudad de Buenos Aires no hubiera también una actitud en ese sentido de cuidar a los porteños, porque la división lo único que hace es facilitarle a una fuerza política que, sacando lo mismo de siempre, puede llegar a ganar la elección en la ciudad de Buenos Aires, y que ganara la elección el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires creo que es algo que los porteños, digamos, lo recibirían muy mal, ¿no? Porque esta ciudad siempre ha sido el lugar que se resguardó del kirchnerismo, este lugar en la Argentina donde cuando el kirchnerismo abarcaba todo, nosotros mostrábamos que acá había libertad, que acá se respiraba otro aire, que acá se hacía buena gestión pública, que acá se cuidaba el gasto público, que acá se hacían obras, bueno, todo lo que sabemos que significó enfrentar al kirchnerismo en su peor momento, ¿no? En el momento en el de vamos por todos, claro. Esta ciudad, los porteños decidieron ser el límite al kirchnerismo, y que hoy, producto de la división, se ponga en riesgo esta situación, creo que no fue privilegiar a los porteños. Pero lo que ya pasó, y ahora tenemos que mirar adelante. Falta un mes para la elección en la ciudad de Buenos Aires, y yo creo que los porteños van a votar cuidándose a sí mismos, y por eso nos van a acompañar al PRO en la ciudad, y en octubre, cuando se decida la cuestión nacional, podrán tomar la decisión que quieran en octubre, y seguramente muchos querrán acompañar este rumbo del presidente Milei. Pero en esta elección lo que está en juego es lo local, nuestra ciudad, cómo queremos trabajar, qué hicimos estos años, qué vamos a hacer los próximos, y yo creo que nos van a acompañar. Luciano Laspina, en primera mirada, todas las últimas noticias económicas son noticias positivas. ¿Tienen alguna dificultad que valdría la pena subrayar, o hasta ahora se viene manejando bastante bien? Bueno, hubo varias etapas. Yo creo que el gobierno hizo un gran trabajo los primeros meses del año pasado. Después, de alguna forma, se engolosinó con una reducción muy rápida de la inflación, planchando el tipo de cambio. Creo que eso le generó complicaciones, y ahora da un golpe de timón en medio de la tormenta, que yo creo que es bienvenido, porque si no iban a agravarse las dificultades. Así que el gobierno me parece que está avanzando en una dirección correcta. Ahora, bueno, han aparecido otras medidas hoy, digamos, para habilitar un poquito el carry trade para no residentes, y eso trae algunas, digamos, discusiones. Pero yo creo que se ha dado un paso importante, se ha salido un esquema que no era consistente, y se ha entrado en una senda, yo diría, bastante más sostenible a mediano plazo. ¿Y algún tipo de dificultad puede generar en el corto plazo en la vida cotidiana de las personas? Bueno, es claro que esta devaluación que ha habido del tipo de cambio, se ha movido el oficial hacia arriba y se ha movido el paralelo hacia abajo, porque obviamente al darle acceso a las personas, no a las empresas, pero darle acceso a las personas, eso permite como una suerte de arbitraje entre los dos mercados que achicó la brecha cambiaria. Claro. Pero el salto cambiario obviamente va a pegar en los precios. Tenemos por delante varios meses de recalentamiento inflacionario, que quizás era inevitable, porque el gobierno había mantenido como un resorte al tipo de cambio, ahora lo largó un poquito, subió mucho la tasa de interés violentamente, aún así no compra reservas. Por eso me parece que hoy hay una medida orientada a esa dirección, para que ingresen de afuera los extranjeros a hacer carry trade o a comprar bonos del tesoro, lo que sea. Y bueno, la suba de la tasa de interés y la suba de los precios va a generar algunos meses de esta inflación, impacto sobre la clase media, impacto sobre las tarifas. Bueno, quizás era un mal trago que había que pasar, quizás había que haberlo pasado el año pasado, más lejos de las elecciones. Es lo que tenemos, no había opciones fáciles, tampoco vamos a mentirle a la gente, no es que había una panacea, que el gobierno decidió abandonar el tipo de cambio fijo porque es malo. No, se quedó sin reservas
empezó a flotar, subió la tasa de interés y con eso evitó que haya una devaluación más brusca de la que ya fue, que fue este 10-12% que vimos entre ayer y hoy, y eso va a impactar en la leche, en el pan, en la carne, en el pescado, en los alimentos y por tanto después en las tarifas. Y eso pega en el bolsillo. Estaba pensando ahí en una frase que dijiste respecto de que va a haber 2 o 3 meses de cierta estanflación, de impacto en algunos de los productos tan esenciales que nombraste. En lugar de tanta euforia, tanto abrazo, tanta alegría, tanto mandriles, sería bueno por ahí que el gobierno advirtiera esto, que avisara que vamos a tener 2 o 3 meses, que la gente se preparara porque después la cosa va a mejorar, hacer un poco de didáctica en la política en lugar básicamente de manifestar euforia. Silvia Los Penato, ¿estás conforme, estás contenta, te suma? Hoy estuviste todo el día con Mauricio Macri comiendo milanesa, bueno, ¿cómo impacta Mauricio en la ciudad? Comimos otras milanesas, unas milanesas, bueno, ahí con, foto, ¿no? Sí, con un grupo de jubiladas, en el Tábano, ahí en Coglan, este club tan tradicional que está a 2 cuadras de la casa de mis papás, donde yo viví ahí en esa zona más de 12 años de mi vida, ahí, así que a 2 cuadras de ahí. Yo creo que fue muy lindo, digamos, toda la recorrida con Mauricio. Además, hoy recorrimos Villa Pueyrredón, que también es un barrio para mí, es el barrio donde mi papá tiene un taller de chapa y pintura hace 60 años, así que conocí a todos los vecinos, y estuvimos caminando. Y hay una cosa, entre el PRO y el porteño hay una relación de años. ¿Viste? Cuando ese amigo que tenés hace muchos años, ese que... Bueno, a veces te enojás, a veces te desenojás, pero que lo querés porque sabés, es confiable, y yo creo que eso pasaba. Mucha de la gente, casi toda la gente con la que charlamos venía a expresarnos su apoyo. Yo me sentí muy, muy contenta de eso, y también yo estoy muy honrada de que Mauricio me haya elegido. La verdad que para mí, que tengo una historia en el PRO de muchos años, que Mauricio haya pensado que yo hoy puedo representar estos valores que tienen los porteños, esta idea del mérito, del esfuerzo, de construir, de ser serios en el trabajo. Y bueno, para mí a mí me honra, y caminar con él, nada, fue un gustazo, así que estuvimos todo el día. Recién dijiste, Silvia, que bueno, esta elección es una elección local, que tienen que votar los porteños con esa idea, y que en octubre verán si deciden apoyar o no al presidente Milei, en el sentido de que es una elección nacional. En ese sentido, ¿vos creés que se va a plebiscitar la gestión de Jorge Macri en la ciudad? No, mira, si hay 2 cosas que no es esta elección de mayo, no se elige ni jefe de gobierno ni presidente. Esa es una decisión del 27, porque no hay que confundir. Se eligen legisladores. Y esto es importante decirlo porque yo escucho algunos candidatos que te hacen propuestas como que vayan a ser jefe de gobierno. Y eso no es cierto. No lo pueden hacer, porque van a entrar, digo, lo máximo que van a conseguir es un lugar en la legislatura. Porque Macri tiene que gobernar 2 años exactamente, más. Hasta el 27 tiene que gobernar, así que es una elección de legisladores. Ahora, los legisladores igual hacen cosas importantes. Es relevante quién está sentado en la legislatura, ¿no? Porque en la legislatura se define, no solamente se definen las prioridades del gasto, se definen si esta ciudad es una ciudad que va a dejar de invertir en obra pública o que va a seguir invirtiendo en obra pública. Si es una ciudad que va a seguir invirtiendo en educación o no nos parece que la educación pública es relevante, si nos parece que hay que priorizar o no priorizar la salud pública. Pero también tiene otras cosas donde yo ahí me asusta un poco que Santoro con lo mismo voto de siempre pueda ganar la elección, porque hay muchas cosas vinculadas al orden público que definen los legisladores porteños, ¿no? Los legisladores porteños deciden si combatimos o no la mafia de los trapitos. Yo la verdad no lo veo a Santoro, que lleva al Pitu Salvatierra, y a varias otras personas en su lista queriendo combatir la mafia de los trapitos. Más bien pensaría que están más proclives a organizarles un sindicato, como hicieron con las hinchadas unidas organizadas. Ahora, va primero, hay que ver, es relativo, ¿no? Siempre el tema de las encuestas, pero esta posibilidad, vos decías, con los mismos números de siempre, el peronismo puede salir primero en la Ciudad de Buenos Aires con la candidatura de Santoro por varias razones. También es cierto que la guillotina de Karina Milei dejó a Marra fuera, y eso le quita votos probablemente a Adorni, entonces deje ese lugar para Santoro, pero también es cierto que Juntos por el Cambio terminó con Larreta haciendo una candidatura por afuera del PRO. Entonces, sí, todo es parte de lo mismo, ¿no?
que haya 17 listas en una elección creo que no habla bien de nadie, ¿no? Porque es complicarle la vida al ciudadano porteño que va a encontrar toda esa tremenda oferta electoral. Pero a mí me parece que en esa confusión, en el cuarto oscuro, hay algo con lo que no se confunde el porteño. El porteño sabe quién es el PRO. Y hay una sola lista del PRO, hay un solo equipo del PRO. A mí solamente me toca encabezar, pero vos mirás abajo de la lista y todo el mundo conoce a los que están abajo. Yo me pregunto si la gente conoce a los que están abajo de las otras listas. Hablando de otras listas, hoy estuvo Adorni aquí hablando con Cristina Pérez y le preguntaron por el PRO, lo mismo que te preguntamos ahora sobre la Libertad de Avanza. Él dijo, no tengo ningún problema con el PRO, pero ahora la discusión es entre la Libertad de Avanza y el kirchnerismo, porque el PRO no pudo, no quiso, no supo, creo que usó las mismas palabras que él, enfrentar al kirchnerismo. Y esa es la discusión, es como que el PRO... Bueno, yo yo quiero decir, esta ciudad enfrentó al kirchnerismo. Además del PRO, que la viene gobernando hace muchos años, los porteños se enfrentaron al kirchnerismo. Fueron los que le pusieron el límite. ¿Y cuál fue el límite? Justamente sostener a una fuerza política que fue atacada permanentemente. Cuando otras fuerzas políticas no existían en el escenario argentino, los que estuvieron acá y le pusieron el cuerpo, fuimos los del PRO. Fue Mauricio, en primer lugar, que fue probablemente el dirigente político más atacado por el kirchnerismo. Le hicieron a esta ciudad todos los daños que podían hacerle y así todos salimos adelante. Así que venir a decir que nosotros no somos los que representamos al antikirchnerismo, digo, es como, bueno, no sé, es una subestimación absoluta de los porteños y del PRO. Nosotros sabemos dónde estamos, estuvimos siempre en el mismo lugar y toda la gente de nuestra lista estuvo en el mismo lugar. Nosotros no tenemos gente que haya estado en el kirchnerismo hace 5 minutos, ninguno. Nosotros estamos en el mismo lugar. Miren, Waldo Wolf, por mucha gente. Waldo Wolf enfrentó al kirchnerismo y se comió una causa de traición a la patria por el tema de Nisman. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Hernán Lombardi, digamos, fue ministro de esta ciudad, el mejor ministro de Cultura de la ciudad, tuvo todo tipo de enfrentamientos con el kirchnerismo. Laura Alonso, desde la Oficina Anticorrupción, fue una denunciadora serial de la corrupción kirchnerista. ¿La verdad que en serio van a decir que nosotros no peleamos con el kirchnerismo? Por favor, los porteños saben que nosotros siempre hemos defendido esta ciudad, el kirchnerismo, y lo vamos a hacer ahora porque yo me tengo fe, no a mí solamente, yo le tengo fe a los porteños y a la relación con el PRO y creo que nosotros podemos ganar esta elección y ponerle nuevamente, como tantas veces, un límite al kirchnerismo. Luciano Laspina, ¿qué aspectos económicos criticarías o te parecen que todavía tienen mucho para trabajar en el gobierno nacional? Bueno, creo que hay mucho en lo institucional. Déjame decir algo. Silvia es un lujo. Hace muchos años que somos compañeros de bloque. La verdad que es un lujo para los porteños, así que nada, lo quería decir. Punto. Freno ahí. Bueno, yo creo que el programa económico obviamente está bien orientado. Creo que consolidar las reformas implica que haya alternancia política que vayan en la misma dirección y que no dinamiten, digamos, lo que se ha hecho. Creo que hay cuestiones en lo institucional que habría que avanzar. Por ejemplo, creo en el equilibrio fiscal con una ley de presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación. Claro, claro. Creo en la independencia del Banco Central y en que no emita para el fisco con una reforma a la Carta Orgánica aprobada por el Congreso de la Nación por la mayoría de las fuerzas políticas. Claro. Crear instituciones es la forma del último premio Nobel o el anterior de Acemoglu y Robinson, su famoso libro, explicando cómo las instituciones consolidan el crecimiento económico, es fundamental. Y eso me parece que es una pata débil que tiene este gobierno en lo político institucional. Por supuesto que afecta a la economía, no únicamente a la economía, también afecta lo que ha hecho con la Corte Suprema y el problema en el que estamos hoy metido con la Corte Suprema y el conflicto de poderes que hay entre el Senado y el Ejecutivo. Eso trasladado a la economía es muy parecido, porque uno, para consolidar una baja de riesgo país, que vengan inversiones, que haya estabilidad cambiaria, que haya que los precios de los bonos suban, o sea, porque haya una ley fiscal responsable aprobada por el Congreso, necesita diálogo político, consenso de instituciones.
hoy parece muy prematuro, la emergencia amerita todo, en el futuro los argentinos lo vamos a necesitar. Ahora, la salida del cepo, en estas 48 horas, por lo menos, que es lo único que tenemos para medir, fue con estabilidad dentro del tipo de cambio, dentro de las bandas. ¿Hay ahí alguna divergencia respecto de si el gobierno puede intervenir o no entre medio de las bandas? Algo el gobierno dijo que no, solo cuando bajaba de la inferior o subía de los 1.400. El Fondo Monetario aparentemente dice otra cosa para darle la posibilidad de recomponer reservas rápido al gobierno de Javier Milei. Ahora, el presidente dijo en declaraciones recientes que él prefería o que creía incluso que iba a ir al piso de la banda cambiaria, que el dólar iba a bajar. ¿Vos compartís esta idea? Bueno, yo creo, a ver, el gobierno de alguna forma empezó a quedarse sin reservas porque la cuenta corriente, que es la diferencia entre lo que importamos y exportamos, por decirlo muy rápidamente, empezó a debilitarse y bueno, eso empezó a debilitar las reservas. Y se suponía que la flotación era una forma de corregir esto. Pero el presidente ayer tuvo una frase que fue muy clara, que dijo, la apreciación cambiaria, así que el dólar baje no es una consecuencia de la política, es un objetivo de nuestra política. Con lo cual, de alguna forma, hoy toma una medida para que ingresen dólares del exterior. Sí, capitales especulativos, digamos. Pero exactamente, con la idea de que hacer un poco lo que ¿no? vos decís, que baje y pegue contra el piso de la banda y no tener que empezar a comprar reservas un poquito más arriba. Que el ancla cambiaria es el objetivo que tienen para bajar la inflación. Claro, pero ahora recurriendo a otro sistema, no necesariamente al cepo que tenía y al crawling peg, sino a traer dólares de afuera del mercado financiero. ¿No? Y eso puede ser un poco peligroso a medio plazo. Yo no lo recomendaría. Claro. Creo que el gobierno de alguna forma está un poquito ensañado en domesticar mandriles. ¿En qué sentido? Así, vieron que no iba a haber devaluación y como hubo 12 y pico de evaluación, 10-12% de evaluación, dice, bueno, ahora bajémoslo hasta el piso de la banda, que es mucho menos, y está tomando medidas muy fuertes. Para eso está subiendo la tasa de interés y ahora le permite que los de afuera, que hasta ahora medio que no querían entrar al corralito. Temporal, ¿no? Claro, sí, le dice por 6 meses te tenés que quedar, que me parece prudente, pero digamos, lo que está haciendo es al mismo tiempo que le permite a los no residentes ingresar, les dice a todas las firmas locales que son residentes que no pueden salir. No. Como yo digo, mira, vengan a Guantánamo 6 meses, los que entran, después pueden salir, salvo que decidamos algo en contrario. Medio raro, ¿no? Yo no entraría, pero en definitiva esa es un poco la señal. La señal es, voy a hacer todo para que se desplome el tipo de cambio a un nivel que mucha gente decía que era muy bajo, pero que se refleja básicamente en esto que yo decía, que es que la cuenta corriente, que es la diferencia entre los dólares reales que exportamos y lo que gastamos de importaciones, tiende a sufrir y a ser negativa y eso a la larga no es bueno. Por eso de algún modo quiere que el campo liquide, ¿no? Y habló de la vuelta de las retenciones. Me parece que va en el mismo sentido, sí, ¿no? De pero los la mecánica es la misma. No les está diciendo que, digamos, lo que está diciendo, mirá, si no liquidas ahora en 6 meses pagas más retenciones, vení antes. Te subo de tasa de interés, vení antes. Pero en el fondo es como una bicicleta financiera para traer. No digo que esté mal salir del cepo, se suponía que vamos a un sistema de flotación con más, digamos, más libertad. Claro, si vos, digamos, hacés lo que, digamos, tomás todas medidas que en el fondo están emparchando ese dólar bajo, en realidad no estás sincerando, estás cambiando un torniquete por otro. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, es un camino. Yo creo que dio un paso importante el gobierno, va en la dirección correcta, quizás quiere que el proceso sea muy gradual o quizás quiere llegar hasta las elecciones tocando el piso de la banda, que es lo que ha dicho el presidente, por un objetivo político, de la misma forma que antes por ahí pretendía llegar a las elecciones con la regla de crawling peg, después no sé si cambió antes o 8 meses antes, como dijo el ministro, pero eso un poco discursivamente cambió, al menos. Primero la devaluación decreciente, después la flotación. Bueno, ahora se está haciendo con otro mecanismo. Me parece que se está flexibilizando, está yendo en la dirección correcta, pero no hay que abusar, de los torniquetes. Ya que es una elección local, 2 temas que son muy preocupantes al ciudadano en Buenos Aires. ¿Qué proyectos, ya que no vas a ser intendente, pero sí vas a ser concejal seguro, qué proyectos se podrían presentar para, primero, resolver el tema de la gente en situación de calle, que ha crecido de una forma geométrica en la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo el tema de la basura, todo el tiempo. Yo sé que ahora han descubierto a 2 personas del gobierno nacional que estaba tirando basura para perjudicar al gobierno, pero digo, más allá de esa actitud cobarde, nefasta, digo, en general,
está la basura tirada alrededor de los containers y todo eso. ¿Qué se puede hacer de la legislatura para ayudar a resolver eso? Los dos temas que mencionaste están vinculados entre sí, Claro. ¿no? Porque el aumento de la gente en situación de calle hace que haya más gente que revuelve la basura para comer y también para sacar, digamos, cartones o cosas que puedan vender y desordenan, porque no es que sacan y vuelven a guardar, sino que sacan la basura y la dejan afuera. Y entonces ahí hay un problema social, por un lado, porque nadie elige vivir en la calle. O sea, realmente no podemos desentendernos de que hay un problema social que además nos desborda del conurbano bonaerense, lamentablemente, porque la mayoría de esas personas, 7 de cada 10 para ser exactos, provienen de la provincia de Buenos Aires. En relación a las leyes, hay una ley nacional para la gente en situación de calle que obliga a tener, que las provincias tengan que tener refugios para estas personas. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires la cumple. Nosotros tenemos 3.100 camas y camas no es solamente la cama de dormir, son refugios donde la gente puede ir a comer, a pasar la noche. Donde hay profesionales con los que pueden atenderse. 6 de cada 10 tienen problemas de adicciones o de salud mental, no así que es una problemática. Porque la ley de salud mental hay que modificar también eso, como base y como por eso dice, no van a los refugios. Como dice Débora, lamentablemente la ley de salud mental que tenemos, que lo viene diciendo la mamá de Chano, que es una gran abanderada de esta, es un problemón, porque cuando la gente no se quiere atender hay pocas herramientas para hacerlo. Pero digo, la ciudad tiene un sistema de contención para la gente en situación de calle. Cuando un vecino denuncia esta situación, van equipos de la ciudad a tratar de convencer a esas personas, porque claramente tienen que poder aceptar, tienen que aceptar ir. Y con respecto a la basura y a esto, digo, primero separando que hay un problema social, que la ciudad se ocupa, pero que no puede resolver completamente un desborde de estas características del conurbano, que no tiene ninguna contención. Del otro lado de la General Paz, Kicillof abandonó a la gente en todo sentido, al ciudadano que lo matan con una crisis de inseguridad terrible y también al que no tiene para comer, no tiene trabajo y viene a buscar eso a la Ciudad de Buenos Aires. Pero se están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, se reforzaron los barridos, ¿no? Se puso doble barrido y en algunas zonas donde hay comercios o donde hay restaurantes, hasta triple barrido. Se pusieron equipos para cuando hay denuncias específicas, vayan a hacer limpieza en esos lugares. Se le pide también colaboración a los vecinos. Nosotros también tenemos que tener una cultura cívica y saber que cuanto menos tiempo esté la basura en el contenedor, menos chances hay de que la saquen de ahí, y por eso insistir en que hay que sacar la basura entre las 19 y las 21, y se están cambiando las tapas de los contenedores y se están probando soluciones. Lo que te puedo decir es, primero, no negamos el problema, porque nosotros no somos Aníbal Fernández que decimos que las cosas son sensaciones de las personas. No negamos el problema, nos estamos ocupando, estamos probando cosas diferentes para buscarles soluciones, no dejamos que esto crezca, y además sabemos ahora, y se denunció hoy en la justicia, que también se está utilizando como parte de la campaña y que han habido algunos casos, tenemos una denuncia, pero estamos recibiendo otras, donde hay gente que va específicamente a sacar basura para después sacar una foto para hacer campaña sucia, en este caso sucia, ¿no? Sucia porque ensucian la ciudad y sucia por todo eso. Así que hay un poco de todo, pero lo que sí te puedo decir, Alfredo, es que a nadie le interesa más que a nosotros, que al PRO, resolver este problema. Porque no queremos un vecino descontento. Porque es nuestro vecino del gobierno que eligió y nosotros no queremos que esté descontento, así que nos estamos ocupando y si hay que hacer más, vamos a seguir haciendo más. Vamos a ver qué está pasando en la provincia de Buenos Aires. Débora nos va a hacer un informe respecto de, ¿hay divorcio o hay matrimonio entre Macri y Milei, o entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la situación está complicada, ¿no? Si lo pongo en términos sentimentales, no sé, es una relación un poco tóxica en este momento. Mira, es bien interesante porque después de lo que pasó con Cristina, que seguramente también va a tocar Hugo, ¿no? De este amague que nos hicieron de fractura dentro del peronismo. Cristina finalmente dimitió, la unidad del peronismo ya está garantizada.
hoy además se suspendieron las PASO en la provincia, bueno, amerita de manera urgente que la oposición al peronismo vaya unida. Es la única garantía de vencer al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Parecía que eso iba a ser posible, tuvimos una nueva foto, esa más famosa foto de Santilli, de Ritondo, con Karina Milei, con pareja, con Lule Menem, primero en la Casa de Gobierno, en donde estuvo el propio presidente, una segunda foto en el despacho de Martín Menem, ya sin el presidente Milei, pero con todos estos actores más Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata. El presidente Milei hace referencia a las fotografías, dando cuenta de que estas fotos muestran que hay vocación de acordar en la provincia de Buenos Aires. Pero mientras dice que hay vocación de acordar, al mismo tiempo, bueno, agravia a Mauricio Macri y a Jorge Macri y los responsabilizan de algo que para él es un tema muy sensible, que es su hermana Karina Milei. Escúchalo. Yo le hago una pregunta. Por el tema de la ciudad también se generó mucho problema y, digamos, y están demonizando a mi hermana de una manera absolutamente injusta. Yo le hago una pregunta. Yo dije, vamos juntos en todos lados. La pregunta es, ¿yo desdoblé las elecciones en la provincia de Buenos Aires? No. Las cosas en las que a mí me apoyaron, digamos, en el gobierno nacional, ¿acaso no son cosas correctas? Yo lo agradecí, de hecho en el propio discurso lo agradecí, es una referencia a los 87 héroes, porque esas personas van a quedar en la historia por haber hecho lo correcto y no, digamos, hacer demagogia. Ahora, ¿a usted le parece que nosotros podemos avalar una suba de impuestos? ¿Usted le parece que nosotros proponemos una agenda de reformas parecida a la que estamos haciendo en Nación y la voltean? No hay voluntad de cambio en la ciudad. Bueno, seguramente Silvia tiene para responder, pero para ver que las posibilidades de acuerdo en la provincia aparecen cada vez más borrosas, o por lo menos con este tono, el presidente Macri, después de estas declaraciones de Milei, claramente entendiendo que para el presidente Milei el tema de la hermana es muy sensible, dijo lo siguiente: hasta ahora no he escuchado al presidente y mucho menos a la hermana y al Triángulo de Hierro decir queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Y creo que hay una placa más de las declaraciones del expresidente Macri en este mismo sentido, ¿no? Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios, pero no es una conversación sobre cómo se ponen de acuerdo el PRO y la Libertad Avanza, sino qué dirigentes del PRO van a ser candidatos de la Libertad Avanza, ¿no? Lo dice por Santilli, ¿no? Dando a entender que está más violeta que amarillo, pero que es un acuerdo de dirigentes en todo caso y no un acuerdo partidario. Complicado porque realmente la unidad de la oposición al peronismo en la provincia de Buenos Aires es la única garantía de rédito electoral, ¿no? Y en este tono parece difícil, Alfredo, por lo menos por ahora, ¿no? Es un error político gravísimo del gobierno de Javier Milei. Tienen una concepción, ¿sabés lo que están apostando, Débora? A sacarle otros dirigentes, Santilli, si pueden, a Cristian Ritondo, a Montenegro, igual que fue Diego Valenzuela, o Claro, Patricia Burrich, sí. y decir, hicimos el acuerdo con estos dirigentes. El tema es que el PRO, si eso pasa, el PRO con Mauricio Macri, van a armar su propia lista en elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sean 2 y saquen puntos, sean 2 5, puntos, sean 10. 5 votos, 100 votos, lo que saquen, se lo van a sacar y van a permitir una vez más, como ocurrió con el triunfo de Kicillof, la división en la provincia. Los acuerdos se hacen entre partidos, no, digamos, como dicen los chicos, chafando un dirigente o tratando. Está muy bien si hay dirigentes que se quieren pasar de partido, por supuesto, están en todo su derecho, pero los acuerdos deben ser entre partidos políticos y no entre personas, porque si no la división sigue. La división sigue. Por supuesto. Bueno, uno de los temas. Contanos cortito, estamos complicados con el tiempo. No, Perdóname, Hugo. te cuento en el mismo sentido lo de la provincia de Buenos Aires. Claro, que el peronismo, ¿qué ustedes pasa? venían tratando un hecho interesante, que es que Cristina se doblega, decimos entre comillas, frente a Kicillof. Bueno, lo que pasó en el Senado es que se suspenden las PASO. Ella misma le pidió a Teresa García, Claro. una senadora clave, que finalmente suspenda las PASO. Y Teresa García dijo en el Senado bonaerense: pese a que no estamos de acuerdo con el desdoblamiento de Kicillof, acompañamos. Ojo, porque vos lo dijiste hace un rato con Majul. Cristina sabe de política y en esto, si bien entiende que tiene, hay unos 20 y tantos intendentes que la acompañan a ella y Kicillof la dobla, tiene unos 40 intendentes que ya lo venían empujando para que desdoble, también Massa tiene 20, y después se van a reunir todos para lo que va a ser, en este caso, la elección del 7 de septiembre. Seguramente las PASO se van a suspender en una fecha no confirmada en diputados bonaerenses, probablemente la semana próxima, pero cuando vayan a las elecciones generales en octubre, sobre todo, me parece que
ahí van a estar unidos. Esta es la impresión Todos que tengo. juntos, van Cristina todos sabe que no es su mejor momento político, pero también sabe que tiene problemas en la justicia, como los tiene Alberto. Ojo que no tiene fuero Alberto. Claro. Después, si queda una linita, contamos qué puede pasar. Que hoy fue procesado, por supuesto, y se le viene la noche. Silvina, 2 líneas también, 1000 disculpas. No, tranqui, te cuento. Las cataratas de delito en el conurbano. Hoy se conoció una noticia de que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dice que la solución para los delitos, ahí está, busca prohibir que 2 personas circulen en la misma moto para bajar los robos. ¿Viste? Esa es la solución que tiene el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto te cuento en qué está gastando el ministerio. Mira, ¿en qué gasta la plata? Prestación de servicio de acondicionamiento de dependencias, básicamente los baños del Ministerio de Seguridad. ¿Cuál era el monto original que tenía esta contratación? 33 millones de pesos. Pero mira esta curiosidad que te cuento ahora en la segunda placa. Se presentaron 2 oferentes. Un oferente planteó una oferta de 30 millones de pesos y otra oferta de 125 millones de pesos. Acordate que te dije, 33 millones de pesos originales. Te hago una pregunta, ¿cuál resultó ganadora? Pero si está en kirchnerismo, 120 millones. Acerté. Acertó. Correcto, diría. Correcto. Qué bárbaro, Qué pistoleros que son, Qué malandras que son, No aprenden nunca. Mirá que Cristina puede ir presa, que están condenados un montón, que debido estuvo en cana y siguen, lo llevan en el alma. No lo pueden, claro. Es tremendo, 120 millones. Y además ese tipo de paparruchadas de atacar las consecuencias y no las causas. Van a prohibir que anden en moto en determinado horario. Es no conocer la situación social, disculpa, Alfredo. En la provincia de Buenos Aires la gente no tiene auto, la gente pobre usa la moto para llevar a sus hijos a la escuela, para ir de a 2 o de a 3 muchas veces. ¿Qué van a hacer operativo en todos lados si no hay policía para los que van en la calle? Y lo sabe Kicillof, lo sabe el ministro Alonso también. La forma de combatir el delito es prohibir que anden en moto. Es un una delirio. locura. Y después cuando roben en los autos van a prohibir que anden en autos, y van a cerrar el tren. Es impresionante, ¿no? La falta de capacidad. Decime una linita de Alberto Fernández, que es título de todos los diarios de mañana y hoy de los portales. Se confirmó el procesamiento, no le queda más instancia que a la Cámara de Casación. En este caso va a ir a juicio oral de 3 a 18 años, la pena en expectativa, 2 hechos de lesiones graves, 1 leve, doblemente agravado por el vínculo, abuso de poder y autoridad, más amenazas coactivas. Una serie de elementos en donde Irursun y Fara dicen a juicio oral. Por supuesto, Boico, que fue abogado de Cristina Fernández, dijo, no están los elementos suficientes. Me parece que la causa ya pasó por todas las instancias, va camino a un juicio oral con una pena mínima de 3 años. Alberto Fernández no tiene fuero, o sea que el final puede ser complicado para él. Puede ir preso. Sí. Una línea, Luciano, respecto de los números en la ciudad. En La Libertad Avanza dice que no han usado la motosierra, que tienen déficit. La información, por lo menos que yo tenía en cuenta, era que la ciudad tiene equilibrio fiscal hace bastante tiempo. ¿Cómo es eso? Le voy a dejar a Silvia en estos temas, pero tiene equilibrio fiscal, ha hecho un recorte de gastos enorme este año de planta de personal, o sea, en línea con todo lo que ha sido la crisis que ha sufrido la Argentina. Seguro. La ciudad se ha disciplinado. Te voy a dar el dato exacto. 4 años de equilibrio fiscal, el último año además con superávit fiscal. Cayó la recaudación en la ciudad de Buenos Aires producto de la crisis económica del año pasado, 11%. Y sin embargo, tuvimos un presupuesto con un superávit de 3,9%. ¿Por qué? Porque se redujo el gasto casi 9%. Ese gasto que se redujo, básicamente 12.000 contratos de planta política. Eso en un solo año, y hubo un reordenamiento para achicar estructuras. Todo ese fue parte del ajuste que hizo Jorge Macri. Por eso tenemos una ciudad no solamente equilibrada, con equilibrio fiscal sano, porque no dejamos nunca de hacer obra pública. Interesante, nos estamos retirando, así que déjenme que despida a estos invitados de lujo. Gracias, Luciano Laspina, gracias, Silvia Los Penatos, por venir. Débora Plager, te vas a hacer cargo del programa. Sí, durante 4 semanas no voy a venir, Durante 4 semanas me voy a ausentar y 4 martes. Débora Plager va a hacer un infinitamente mejor programa. De ninguna manera, te cuidaremos el lugar y te estaremos esperando. Con Silvina Martínez y Hugo Machiavelli. Muchísimas gracias por todo. ¿Te gustan los Rolling Stones? Entonces tenés